faltan por unirse a este webinar, decirles que estoy contento, entusiasmado, con energía, con muchas ganas de poder compartirles un montón de información que yo creo que es fundamental, es muy útil y es algo que va a enriquecernos a todos. Pero me gustaría ahora aprovechar este momento para que me digáis de dónde estáis participando, porque tenemos un público internacional y me gustaría saber de dónde están participando. Aquí tengo el chat a un costado, si me vais diciendo. Ahí tenemos a Leslie de México, gente de Zaragoza, gente de Colombia, de Huesca, de Monterrey, Uruguay. ¡Wow! Increíble. Más gente de Zaragoza, Santiago de Chile, fenomenal. Realmente esto me llena de orgullo, me llena de entusiasmo y me pone ante la responsabilidad de poder ofrecerles todo lo mejor que tengo para crear esa conexión tan bonita y que además esa conexión ahora diferente, nueva, que tenemos que aprender las personas que nos ponemos ocasionalmente ante una audiencia. Ahora nos toca colocarnos ante una cámara e imaginar cómo está siendo la reacción del otro lado. Y me gustaría imaginar que estáis en vuestras casas muy dispuestos, muy plenos, muy contentos, que estáis como entusiasmados por querer aprender, ¿no? Y quiero imaginarme que vais a poder quedaros durante toda la presentación que tengo preparada y también quizás me imagino que estáis con vuestras familias, no sé, con vuestro marido, con vuestra mujer, con vuestros hijos viendo este webinar. Para mí sería un honor fantástico. Vemos más gente de México. ¡Wow! Increíble. La verdad que la respuesta ha sido muy, muy buena. Tenemos más de 500 inscritos a este webinar y bueno, pues súper, súper contento. Vamos a dar un par de minutos más para que se conecte toda la gente que tenemos esperando ahora mismo. Me van contando cosas. Wow, gente de Zaragoza, gente de Cataluña, gente de Galicia, grande amigo. Ahí está mi amigo Chelito conectado. Póngame su nombre, Elena, soy de Buenos Aires, de Binefar, Monse, Elizabeth de Tarragona, Tomás Cabrera de Tenerife. ¡Wow! Increíble, qué bueno. Sabine desde Alemania, Marisa, no, tenemos gente de numerosos países que se han inscrito al webinar, tenemos gente de Estados Unidos, de Colombia, de México, de Perú, de Chile, de Argentina. Bueno, la verdad que un público internacional, y evidentemente mucha gente de aquí, de Huesca, de Zaragoza, gente de España, que habitualmente también sigue las conferencias y las formaciones que hago, también está presente y qué gusto, qué placer. Ay, Dios mío, qué gran responsabilidad. Tere de Calibo, muy bien, qué bonito. Más gente de México, de mi querido Monterrey, claro que sí. Rosa, Jessie de los Cobos, claro que sí. Qué hermoso, qué bonito, qué experiencia nueva, diferente, una experiencia que básicamente me pone ante el desafío de poder crear esa conexión que habitualmente logro crear en las formaciones y en las conferencias, que básicamente para mí es más fácil poder ver la interacción, es decir, ver vuestras caras, ver cómo vuestro lenguaje no verbal se expresa a través de toda la información y de las historias y de las anécdotas que voy contando, pero aquí se presenta una circunstancia diferente, pero no menos desafiante y para mí muy llena de posibilidades. Es increíble, pero esta cuestión que ha pasado ahora de la pandemia ha acelerado este proceso de realización de conversaciones y en este caso de webinars como este. Cosa que hace un tiempo ni siquiera pensaba hacer, ahora me he visto ante la circunstancia de tener que hacerla, ¿no? Y ya lo decía el gran Viktor Frankl, que es una frase que me encanta. Y si te gustan las frases, esta tienes que apuntarla, tienes que tenerla de referencia para ti, cerca de donde puedas leerla constantemente. Él decía que cuando las circunstancias que nos rodean no se pueden cambiar, nos vemos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y eso es un poco lo que ha pasado. Esta circunstancia que a todos nos tiene confinados en casa es algo que no podemos controlar, pero nos ha puesto ante el hermoso desafío de tener que cambiarnos a nosotros mismos, de ser más flexibles,
de utilizar esa capacidad de adaptación, de estar muy presentes en cuanto a los estados de ánimo que vamos teniendo día tras día. Y yo quiero aportarles el día de hoy información en este sentido. Información que les ayude a transitar su día a día con más ganas, con más energía, entendiendo algo que para mí es muy, muy importante. Y quiero que quede claro desde este momento. Grábatelo, escríbelo en algún lugar. Los cambios no son un evento. Los cambios son un proceso. Esto es algo que aprendí de John Grinder y solamente lo dijo una vez para que se me quedara grabado, para que fuera a lo más profundo de mi inconsciente y yo dijera, sí, esto es algo que tengo que trasladar también a otras personas. Porque a veces pensamos que por el mero hecho de poder hacer un webinar, de hacer una formación, vamos a experimentar un cambio radical en nuestra vida. Los cambios son un proceso. Y me alegro de tenerte aquí. ¿Por qué? Porque tú representas a esa quizás pequeña cantidad de personas de tu comunidad que realmente están interesados en poder crecer, en poder evolucionar, en poder desafiar sus modelos de realidad y reconvertirse en una persona diferente, entendiendo algo que es muy importante. Y esto es que, evidentemente, estamos programados por nuestro pasado. Sí, por supuesto, las circunstancias que hemos vivido en nuestro pasado, más precisamente en nuestra primera infancia, han grabado, por así decirlo, un montón de patrones inconscientes y estamos programados por esos patrones inconscientes. Pero ahora, eso sí, no estamos determinados por ellos, no estamos determinados por ellos. Y aquí es donde yo introduzco esta frase que para mí es la frase que define básicamente el trabajo que hago. Y la frase es, somos posibilidades. Tanto tú que estás ahí detrás de esa pantalla, eres una posibilidad constante. Mientras estés vivo, mientras estés viva, mientras que dentro de ti hayan todas esas emociones que a veces pasan desde la frustración a la motivación, del odio al cariño, mientras tengamos todo eso dentro de nosotros, representamos una posibilidad constante. Y créeme que no debe existir, como decía aquel gran músico, no debe existir peor tragedia. No debe existir peor tragedia. Y dime si estás de acuerdo con esto, simplemente con un sí aquí que lo podré leer. Dime si estás de acuerdo con esto. No existe peor tragedia que irnos a la tumba con toda nuestra música dentro. Cada uno de nosotros representa un mar de posibilidades. A veces, en la consulta personal, me encuentro con personas que vienen con grandes problemáticas, que están instalados en la negación, en el victimismo o atravesando un proceso muy duro de pérdida o lo que sea. Y a veces estamos estancados durante un tiempo, pero cuando encontramos ese camino para atravesar, nos damos cuenta de que sí, represento una posibilidad constante. De alguna forma puedo hacerme una mejor versión de mí mismo si encuentro las herramientas, si encuentro a las personas, si me mantengo con ese enfoque optimista de intentar ver todo el tiempo el vaso medio lleno. Cuando estoy ahí, entonces veo las posibilidades. Cuando me mantengo con ese pensamiento predominante, entonces encuentro a las personas y las circunstancias aparecen y las oportunidades llegan y uno se expande en posibilidades. Créanme, es un gran desafío, pero también es un gran gusto para mí poder acompañarlos durante el tiempo que dure esta experiencia. Hay muchas cosas que tengo pensado decirlas y otras que simplemente serán fruto del momento presente, de lo que surja aquí y ahora. Y eso, querido amigo, querida amiga, es fantástico, porque podemos utilizar esta tecnología para unirnos, para conectarnos aquí en el momento presente. Y tú, quizás, en México, en Perú, en Argentina, aquí en España, en Estados Unidos, donde estés, tú ahí y yo aquí conectamos y creamos entre los dos este discurso, lo vamos construyendo entre nosotros. Un gran abrazo para ustedes y ahora sí, ya vamos a ir dando comienzo a este webinar. Tengo muchas cosas para contarles, cosas que creo que son de mucha utilidad y espero que se queden hasta el final. Lo primero que quiero decirles es crear un marco de contexto importante para poder aprender,
Para poder integrar mucha de la información que voy a contarte, es necesario que tú puedas construir un estado emocional que te abra al aprendizaje. Y ese estado emocional va a ser posible si, por ejemplo, tú estás en un lugar tranquilo, no tienes tantas distracciones, dentro de lo que pueda. Yo sé que la situación es complicada, es compleja, pero dentro de tus posibilidades, intenta estar en un entorno tranquilo. Intenta tener un boli, un papel para algunas cosas que quizás quieras anotar y te van a ser de utilidad poder recordar para integrar luego. Crea un marco de contexto y sobre todo ponte en una postura. No sé si estás sentado o estás sentada en tu casa, pero colócate en una postura, una fisiología de excelencia. ¿Qué es una fisiología de excelencia? Una fisiología de excelencia es erguido, hombros hacia atrás, pecho abierto, unas respiraciones profundas y te conectas con el momento presente, con lo que está pasando aquí y ahora. Porque sabes que esto es lo único que puede estar pasando. El momento presente es lo único que tenemos. Esto me recuerda a una historia de un hombre que llega a un pequeño pueblo preguntando por el sabio del pueblo. Este hombre va tocando puerta por puerta y pregunta y dice, oiga, ¿dónde vive el sabio del pueblo? Y la gente del pueblo simplemente le dice, mire, este hombre vive allí, vaya a verlo, allí arriba, tiene su pequeña casa. Y este hombre va a ver a este sabio del pueblo, toca la puerta, el sabio lo atiende y este hombre le dice, a ver, ¿usted es el sabio del pueblo? Porque yo quiero ser el sabio de mi ciudad y quiero que usted me diga qué es lo que necesito hacer para convertirme también en el sabio del pueblo. Y este hombre simplemente lo mira y le dice, bueno, eso es muy sencillo. Yo cuando como, cuando yo voy a dar un paseo, simplemente voy y doy un paseo. Cuando llega la noche y yo me dispongo a dormir, simplemente reposo mi cabeza sobre la almohada y duermo. Al otro día, cuando me levanto, hago el desayuno y disfruto del aroma del café y de degustar las tostadas. ¡Ah! Dice este hombre, no riéndose. Lo mira y le dice, pero eso es muy sencillo. Entonces, yo también podría ser el sabio de mi ciudad. No tan rápido, querido amigo. Seguramente que cuando tú comes estás pensando en lo que has hecho antes y en lo que deberías de hacer después. Seguramente que cuando tú sales a dar un paseo no estás en contacto con el aroma del eucalipto que te acompaña en cada paso. Seguramente que cuando tú vas a dormir y reposas tu cabeza sobre la almohada, comienzas a preguntarte lo que has hecho bien o lo que se ha hecho mal durante el día. Al otro día tú no disfrutas del aroma del café porque estás pensando en lo que deberías de hacer después. ¡Wow! Parece sencillo, pero no lo es. Y el desafío que yo tengo por delante ahora es mantenerte conectado aquí y juntos iniciar una especie de introspección que nos lleve a preguntarnos acerca de cosas importantes de nuestra vida y adquirir algunas herramientas que deliberadamente podrían ayudarnos a conectar con el bienestar y con la felicidad, entendiendo, por supuesto, que eso es algo que se forja día a día, día a día. Lamentablemente, no hay una pastilla, no hay algo mágico que uno pueda adquirir para esto, pero hay muchas cosas que uno puede hacer de forma deliberada. Y déjame, acompáñame en este tránsito, en este camino, para que te cuente cómo también tú puedes adquirir estas herramientas tan poderosas. Ahora mismo, fíjate, hay dos tipos de personas en el mundo. Ahora mismo hay dos tipos de personas en el mundo. Hay un tipo de persona que está en su casa y todo el tiempo lo único que hace es ver la televisión, ver series, estar todo el día comiendo cosas que no son saludables y están de alguna forma viviendo una especie de vacaciones en una especie de nebulosa. Eso es un tipo de personas. Están ahí, no saben qué hacer muy bien con su vida, incluso llegan hasta aburrirse. Y después hay otro tipo de personas. Yo creo que tú estás dentro de este grupo de personas, que es un grupo de personas que quiere aprender, que quiere avanzar, que quiere desarrollar lo mejor de sí mismo, de sí misma.
que está pendiente y tiene muy claro de que no es un momento cualquiera este momento que estamos viviendo ahora mismo. Quizás, solo quizás, y pregúntate y contéstate en silencio a esta pregunta, pero quizás esta es la gran crisis generacional que vamos a vivir nosotros. Nosotros no vivimos guerras como quizás nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, o no tuvimos que atravesar circunstancias realmente complicadas o difíciles como ellos tuvieron que atravesar, pero quizás esta es nuestra gran crisis generacional. La pregunta es, ¿cómo vas a salir tú de esto? ¿Cómo vas a salir tú de esto? Cuando empezó este confinamiento me hice una promesa y me gustaría trasladártela para que también tú puedas hacértela en este momento. Esa promesa fue: voy a salir mejor de esta situación que como entré en ella. Voy a salir mejor de esta situación que como entré en ella. Ahora, estemos claros. Evidentemente, en algunos aspectos de nuestra vida, en algunas áreas de nuestra vida, no vamos a salir mejor. Vamos a salir peor. Por ejemplo, quizás en el área económica vamos a salir peor. Yo voy a salir peor que como entré en el área económica, pero eso es un área que no depende ahora mismo el 100% de mí. Por eso no me enfoco en ello. Pero sí he decidido enfocarme y he decidido hacer la promesa conmigo mismo de que voy a salir mejor en cuanto a que voy a aprender más, en que voy a darme cuenta de lo fabuloso que es incluso sentirnos vulnerables. Claro que sí. Me ves ahora hablando, comunicando contigo, pero quiero que sepas, yo también paso malos momentos. Yo también a veces me lleno de dudas y los miedos irrumpen mi cuerpo y comienzo a notarlos, a evidenciarlos. También esos momentos existen, por supuesto que sí. Y ahí es donde me doy cuenta de que soy vulnerable, pero abrazo esa vulnerabilidad. Eso sí, no hago de eso algo predominante en mí. Sé que está ahí, pero lo mantengo muy vigilado. Entonces, la promesa que quiero que hagas contigo a partir de ahora es que vas a salir mejor de esta situación que como entraste en ella. Quizás en el aspecto de aprender a gestionar tu mundo subjetivo interno. No comprendemos la importancia que tiene el hecho innegable de que la realidad se construye dentro de este sistema perceptivo que tenemos aquí. Aquí se construye la realidad que luego disfruto o sufro. La realidad que luego disfruto o sufro surge de esta máquina perceptiva que tenemos aquí. Por eso es nuestra responsabilidad el hecho de ampliar, de crecer, de tener más perspectivas, porque ahí nos damos cuenta de que las posibilidades anidan dentro de nosotros. Y quizás han estado siempre ahí esperando un susurro de esperanza que las despierte con fuerza a su inimitable poder. Eso anida dentro de nosotros y es algo que depende única y exclusivamente de ti. Quiero que imagines que estás en el futuro. Quiero que imagines que estás en el futuro. Una vez que ha pasado todo esto, que estás en el futuro y desde ahí, sentado en ese mismo lugar quizás donde estás ahora, miras hacia atrás a este momento en el que estamos viviendo ahora, en el que estabas confinado, miras hacia atrás y te sientes realmente orgulloso, orgullosa, te sientes orgulloso, orgullosa por cómo te comportaste durante este confinamiento. Porque miras hacia atrás y dices, ¡guau! ¡Qué suerte que tuve! ¿Cómo pude trabajar realmente en mí? ¿Cómo aproveché el momento quizás para aprender, para leer más, para conectar quizás más con mi familia, para lo que sea? Pero salí reforzado y me siento orgulloso. ¿Cómo en aquel momento quizás me convertí en un auténtico faro para mi familia? De repente, cuando mi pareja tenía un día malo, yo estaba erguido ante las circunstancias y le daba ánimo. Y a mi hijo, a mi hija también. Entonces, wow, te conviertes en la luz de tu propio hogar. Y si estás pasando este confinamiento solo o sola, entiende esto que es innegable. Una cosa es estar solo y otra muy diferente es sentirse solo. Sentirse solo y estar solo son dos cosas diferentes. Puedes estar solo, pero apuesto lo que quieras que puedes trabajar también para no sentirte solo. ¿Por qué? Porque empiezas a darte cuenta de que puedes crear una comunicación
contigo mismo, una comunicación poderosa. Una comunicación poderosa contigo mismo y quizás en esa desesperación, en ese miedo que nos da a veces este confinamiento, descubres cosas de ti que ni siquiera antes te hubieras planteado. Eso sería realmente maravilloso. Muy bien, vamos a comenzar con la presentación que tengo preparada por aquí. ¿Cómo estás? Ahora voy a pedirte que me escribas rápidamente ahí tu estado emocional. ¿Cuál es la emoción que transita en ti en este momento? Aquí, ahora, no antes, no después. No coloques bien, simplemente coloca la emoción. ¿Qué emoción te embarga en este momento? Nos dice Nuria ahí, feliz, tranquila, Carol, me pierdo ya. Triste, en paz, contenta, feliz, con ilusión, wow, con esperanza, contenta, qué genial esto. Vamos a compartir la presentación ahora. Eso es. Muy bien. Vamos a ver si puedo compartir la presentación. Eso es. Muy bien. Mantente conectado, mantente conectada. Bueno, tengo dificultades para avanzar por la presentación que tengo aquí. Vamos a ver ahora. Esto es lo que tiene en directo, pero ¿sabes qué? Esto es parte innegable de las cosas que pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar. En cualquier lugar. Bueno, créanme que había preparado esto un montón y ahora no logro colocarlo. No pasa nada. Bien, no pasa nada. No voy a compartir la presentación, simplemente voy a contarles lo que tengo pensado para ustedes a través de esta forma de contarla, más cercana quizás, más tú a tú. Pero quiero que me sigas, quiero que estés ahí, conectado, conectada para entender y apuntar aquellas cosas que tú creas que son realmente de utilidad para ti. Bien, lo primero que quiero contarte tiene que ver con una investigadora llamada Sonia Lyubomirsky. Sonia Lyubomirsky es profesora, es académica de Harvard, del área de psicología, y ella hace unos años publicó un libro muy, muy interesante, que es un libro que recomiendo ampliamente. Este libro se llama La ciencia de la felicidad. La ciencia de la felicidad, de Sonia Lyubomirsky. Bueno, pues en ese trabajo, que es un trabajo académico, que es un trabajo que ha requerido un montón de investigación científica y hay datos empíricos, básicamente, que contrastan todo el trabajo que ha hecho Sonia y su equipo. En ese trabajo, en ese libro, básicamente se habla de aquello que nos hace felices, aquello que nos hace felices y nos otorga bienestar en nuestra vida. Y quiero que ahora, si estás con un boli, con un papel, quiero que apuntes esto, quiero que lo tengas en cuenta, que lo tengas presente para que lo integres. Bien, en el trabajo que hizo Sonia Lyubomirsky y su equipo, después de, evidentemente, contrastar de datos de personas que fueron requeridas para esta investigación, se hizo un porcentaje en el que de un 100%, atento a esto, atenta a esto, de un 100%, el 50% de nuestro bienestar, el 50% básicamente de nuestra felicidad viene determinada genéticamente. Genéticamente, wow. Y tú te preguntarás, ¿qué puedo hacer entonces con eso? Bueno, ahí poco podemos hacer en ese ámbito. Quizás te has sacado la lotería genética y eres una persona que está abierta al optimismo, que está feliz ante las circunstancias que transita y eso es genial. Pero no podemos hacer mucho con ese 50%. Quiero que ahora te concentres en el 50% restante. En el 50% restante. Y de ese 50% sacamos un 10% de aquello que te hace feliz, de aquello que te otorga bienestar, según el trabajo que hizo Lyubomirsky y su equipo, un 10% de esa felicidad te la otorgan las circunstancias que tú transitas. Y aquí quiero que estés muy atento a lo que voy a decirte. ¿Qué son las circunstancias? Básicamente es todo aquello que tú consigues en tu vida. Parte de tus circunstancias es
básicamente el trabajo, por ejemplo, que tienes ahora mismo, la casa en la que vives, ese nivel de vida, básicamente ese nivel de bienestar material, por así decirlo, que tú has conseguido en tu vida. Ahí tenemos un 10% de nuestra felicidad. Esto parece curioso, ¿por qué? Porque muchas veces nos pasamos la vida enfocados en conseguir cosas de ese 10%. Y tú dices, wow, únicamente me da un 10%. Entonces, ¿por qué le pongo yo tanto empeño, tanto trabajo? ¿Por qué pongo tanta voluntad en intentar conseguir quizás cosas que básicamente me dan un 10% de mi bienestar y de mi felicidad? Y aquí el equipo de Ludovinsky sacó algo interesante. ¿Qué es esto? Que ellos llaman adaptación hedónica. Adaptación hedónica. ¿Qué significa esto? Significa que los seres humanos nos adaptamos rápidamente a una circunstancia, la que sea. Si es una circunstancia muy buena, evidentemente, si tú ahora te sacas la lotería, por ejemplo, vas a experimentar bienestar y felicidad. No cabe duda de eso. Pero al cabo de un tiempo, por esta adaptación hedónica, vas a adaptarte rápidamente a ese estilo de vida y eso por sí ya no te va a otorgar más felicidad o más bienestar. Por eso es que vas a querer otra cosa y otra cosa y otra cosa. Es lo mismo, es decir, un par de zapatos nuevos te va a otorgar un bienestar y una felicidad, pero es corta en el tiempo, porque te vas a adaptar a esos zapatos y cuando ya te los pones 3 o 4 veces, pues evidentemente ya dejan de tener ese efecto que tenían antes para ti. Ese 10% son las circunstancias y ahí está esa adaptación hedónica de la que habla Ludovinsky en su libro y es muy interesante. Pero nos queda atención. Atención. Y aquí viene realmente lo interesante, lo relevante y la información que quiero compartir contigo para que tú la apuntes y para que tú trabajes en ella. Un 40% de tu felicidad, de tu bienestar, básicamente está determinada por algo que llaman actividad deliberada. ¿Lo has apuntado? Actividad deliberada. Actividades deliberadas. O sea, actividades deliberadas es que algo que yo hoy decido conscientemente hacer. ¿Qué actividades deliberadas puedo decidir hacer para que me den ese bienestar y esa felicidad? Y ahí es donde se hizo mayormente el estudio y se descubrieron cosas realmente que pueden sonar cosas que son muy básicas, que son cosas que decir, bueno, no es tan especial, pero el tema es practicarlas día a día. Ahora, ¿quieres que te cuente cuáles son esas claves, esas actividades deliberadas que te van a otorgar bienestar y felicidad en tu vida? ¿Quieres que te las cuente? Ponme un sí si quieres que te las cuente, que estoy aquí y no sé nada de ti. Eva, Paulina, Hilda, Melissa, sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Es increíble, qué bonita esta tecnología y poder compartir con ustedes esto. Recuerden, y voy a hacer una pequeña recapitulación que estamos hablando de qué es lo que nos otorga bienestar y felicidad, ¿no? Y este trabajo de Sonja Lyubomirsky, que está en su libro muy recomendado, La ciencia de la felicidad, nos dice un 50% de tu felicidad está determinada genéticamente. Pero no te concentres ahí, vamos a mirar el otro 50%. 10% esas circunstancias, eso que tú tienes y que consigues. Y un 40% lo que te voy a contar ahora, un 40% de esas actividades deliberadas tienen que ver con, punta, por ejemplo, número 1, expresar gratitud. Expresar gratitud, pero por favor, no te quedes simplemente con la idea y digas, oh, qué bonito, expresar gratitud. Fíjate que lo interesante de la frase expresar gratitud, para mí, no está tanto en la palabra gratitud, sino en la palabra expresar. Expresar de alguna manera esa gratitud, sentirte agradecido, agradecida por las circunstancias que transitas, por lo que tienes, por la salud, por lo que fuera. Y ahí es donde yo digo, entra un mar de posibilidades. Hay muchísima gente que se sienten desdichadas todo el tiempo en su vida, simplemente no están despiertas a las oportunidades que la vida les ofrece a modo de experiencias. Ya lo decía mi paisano Facundo Cabral, él decía, no estás
deprimido, estás distraído del mundo que te rodea. Tienes mares, montañas, delfines, tienes tantas cosas para disfrutar, para sentirte realmente agradecidos a ella. ¿Qué pasa? Tienes a tus hijos ahí, no estás agradecido por tenerlos, no estás agradecido por tener una persona a tu lado que te escucha, que te atiende, no estás agradecido por vivir de tu pasión, no estás agradecido por estar en casa tranquilo, tranquila, disfrutando ahora desde la comodidad de tu hogar de esto. Hay tantas cosas para ver, pero hay que expresarlo. ¿Qué pasa si cada día uno lo expresa y lo puede hacer en silencio, ¿no? Me siento agradecido, agradecida por esto, por esto. O si no, lo expresa a otra persona, se lo expresa ese agradecimiento. Es muy importante y aquí encontramos algo muy, muy bonito. Fíjense que hace unos años, el doctor Viktor Frankl, creador de la logoterapia, una psicoterapia muy, muy interesante, él escribió un libro muy conocido que seguramente conocen, El hombre en busca de sentir. Un libro muy, muy interesante, muy profundo. Bien, cuando ese libro bien, lo escribió, lo editó, lo lanzó, y al tiempo, Viktor Frankl recibió una carta de una persona. Escuchen esto, te va a gustar esta anécdota. Recibió una carta. Esa carta era de un deportista que había sufrido un accidente que le había partido el cuello y lo había dejado tetrapléjico. Este hombre escribió la carta y era una carta de agradecimiento, así como lo oyes, una carta de agradecimiento a Frankl por haber escrito aquel libro. Y en esa carta, textuales palabras de este hombre decía: doctor Frankl, gracias a su libro, yo descubrí algo que ha cambiado completamente mi vida. Lo que descubrí es que aquel accidente rompió mi cuello, pero eso no me rompió a mí. Cuando escuchas estas cosas, dices, wow, ¿cómo es posible? Y este hombre lo expresaba en forma de gratitud. Lo expresaba en forma de gratitud diciendo: doctor Frankl, aquel accidente rompió mi cuello, pero eso no me rompió a mí. Ahora evidentemente estoy tetrapléjico, no puedo casi moverme, pero he descubierto un mundo de posibilidades que antes no tenía. Evidentemente no es algo deseable, pero aquí lo que apunto es, si nos sentimos agradecidos, si nos entrenamos en eso, si nos ejercitamos, como dice Ludovinsky en su libro, si nos ejercitamos en eso, en el momento en el que nos lleguen circunstancias complicadas o difíciles, vamos a encontrar esas pequeñas cosas por las cuales sentirnos realmente agradecidos y expresar esa gratitud. ¿Estás de acuerdo con esto que estoy diciendo? ¿Estás de acuerdo? Pónmelo aquí, si estás de acuerdo. Comuniquémonos un poquito y me das tiempo a que beba un poquito de agua. Qué bien. Bien, esa ha sido simplemente la primera clave, pero hay más. Esa es la primera, expresar gratitud. Vamos con las demás, no nos detengamos ya, vamos con las demás claves. Otra de ellas es, atento, atenta, cultivar el optimismo. Cultivar el optimismo. Y nuevamente quiero que saques el foco de la palabra optimismo y lo coloques en la palabra cultivar. ¿Ves? Porque cuando algo se cultiva, uno entiende que eso necesita de un proceso y de un tiempo para que pueda dar sus frutos. Uno está cultivando el optimismo en pequeñas cosas, ¿no? Entonces uno se siente agradecido, como decíamos en el primer punto, y además cultiva un optimismo, una capacidad de darse cuenta de esas pequeñas cosas por las que puedo sentirme optimista en mi vida. La capacidad, básicamente, de ver dentro de incluso las circunstancias que estamos viviendo ahora, ¿por qué puedo sentirme optimista? ¿Qué es de cara al futuro? ¿Qué posibilidades buenas tengo para mí? Y hay un montón de cosas. Este optimismo, evidentemente, es un optimismo cercano, un optimismo no deliberadamente absurdo, ¿no? Es si comprendemos las circunstancias. Nos mantenemos en una quietud, en una calma, en un centro, pero somos optimistas, ¿no? Había una historia de un hombre que
estaba en su pequeño campo y de repente sale con sus caballos, los lleva al monte y los caballos terminan escapándose, los caballos se van, se escapan, ¿no? Y el hombre pues no puede hacer nada, simplemente regresa tranquilamente nuevamente al pueblo, regresa al establo, la gente del pueblo lo va a ver y le dice, oiga, qué mala suerte que ha tenido usted el día de hoy, se le han escapado todos sus caballos. Y este hombre sabio, simplemente mira y dice, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Al cabo de una semana, esos caballos que se habían escapado regresan nuevamente al establo de este hombre, trayéndose consigo un montón de caballos salvajes, y todos entran al establo. ¡Wow! Y la gente del pueblo viene otra vez y le dice, ¡ah, qué buena suerte que usted ha tenido! Ahora tantos caballos que usted tiene, y este hombre que simplemente estaba sentado fumándose un cigarro, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Al cabo de unos días, su hijo, que estaba intentando domar a uno de los caballos salvajes, se cae y se rompe una pierna. La gente del pueblo viene otra vez, qué mala suerte ha tenido su hijo, mire cómo ha caído, se ha roto la pierna. Y este hombre, mala suerte, buena suerte, quién sabe, ¿no? Pasan unos días y viene un general del ejército buscando a todos los jóvenes de aquel pueblo para llevárselos a la primera línea de batalla. Ve a este muchacho enyesado en su pierna y evidentemente no se lo lleva, y nuevamente la gente del pueblo, qué buena suerte que usted ha tenido, querido amigo, su hijo, no se lo han llevado. Bueno, ven, las cosas son cíclicas y está bien disfrutar de los momentos agradables, de mantenernos optimistas, pero un optimismo responsable. Un optimismo que nos mantiene equilibrados. Bien, otra pauta más. Ya tenemos expresar gratitud, cultivar el optimismo, y apúntate esta, porque esta es una que mucha gente vive, transita en ella, no se dan cuenta, no son conscientes y terminan siendo víctimas de esto que voy a decirte ahora. Y es algo que hay que evitar el pensamiento compulsivo. Evitar el pensamiento compulsivo, esa hiperreflexión constante que estamos haciendo, y a veces no somos conscientes de qué tanto esto está afectando a nuestra vida. Hay una regla del funcionamiento de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia psique, una regla de funcionamiento. Apúntala. Esta regla es: todo pensamiento o idea causa una reacción física. Todo pensamiento o idea causa una reacción física. Es imposible estar pensando o estar imaginando o estar creando películas mentales sin que eso te traiga de vuelta a un estado emocional. Si tú estás todo el tiempo creándote películas mentales confusas de lo terrorífico que va a ser esto que estamos viviendo, de que luego no va a haber trabajo para nadie, de que no sabes cómo vas a hacer esto o lo otro, ten en cuenta esto. Estás siendo víctima de esas películas mentales que simplemente son expectativas. Lo único que puede darnos la información es la experiencia real. Pero no, seguimos a veces con esos pensamientos compulsivos todo el tiempo haciéndonos películas. Hay que reconocerlo, somos auténticas directores y directoras de cine. Nos creamos películas mentales todo el tiempo. Mucha gente se crea películas de acción, románticas, de aventura, pero hay mucha gente que está todo el tiempo creándose películas de terror. Y ahí nos dice Rafa, claro, cierto, y se ríe, claro que sí, auténticas películas de terror en las que únicamente se asustan ellos o ellas y viven con ese miedo constante porque no pueden parar el pensamiento compulsivo. Hay que evitar ese pensamiento compulsivo, como dice esta pauta, ¿no? Yo esto me hace acordar una pequeña historia que dice que va un hombre, llega a un pequeño pueblo, ¿no? Ve a una mujer, la ve y le dice, disculpe, ¿podría decirme usted la hora? Y la mujer, no, no podría. Si le digo la hora, usted me dará conversación. Si me da conversación, nos haremos amigos. Si nos hacemos amigos, le invitaré a mi casa a tomar el café. Si le invito a mi casa a tomar el café, usted conocerá a mi hija. Si usted conoce a mi hija, se querrá casar con ella. Y claro, yo no puedo permitir que alguien que no tiene ni para un reloj se case con mi hija. Buenas tardes.
y se va. Oh, Dios mío. Auténticas películas mentales, presos de esos pensamientos compulsivos que vienen y generan una hiperreflexión en nosotros. Hay gente que se está riendo con la historia, es muy graciosa, pero lo que tienen de buena las historias es que saben que quedan en lo profundo de nosotros. Pueden ser graciosas, pueden ser emotivas, pero esa reminiscencia queda latente en lo profundo de cada uno de nosotros. Lo sé por experiencia propia. Mi padre me contaba historias desde que yo era pequeño y en aquel momento simplemente lo disfrutaba con la curiosidad y la inocencia de un niño. Y hoy veo cómo esas historias quedaron depositadas muy profundamente en mi inconsciente y se revelan muchas veces en estas circunstancias para que pueda compartirlas con ustedes. Y así creamos ese marco de contexto de estar juntos en esto, ¿no? Qué bonitos los comentarios. Ojalá me gustaría leerlos todos, pero somos tantos conectados. Simplemente quiero que me digan cómo están, cómo están. Pregúntense su estado emocional. Manténganse conectados aquí y ahora todavía. Nos quedan más pautas y más cosas para compartir que les aseguro son muy interesantes. Muy bien, ahí dice de Claudia, reflexiva, optimista, motivada, genial, tranquila, escuchando, genial, con esperanza, interesada, excelente. Qué bueno, qué felicidad, realmente, es muy bonito. Bien, teníamos esas pautas, ¿no? Expresar gratitud, evitar el pensamiento compulsivo, decíamos, cultivar el optimismo. Otra, ahí te va. Practicar la amabilidad. Practicar la amabilidad. Recuerda una cosa, esto no es algo que se me ha ocurrido a mí antes de comenzar este webinar, ni lo he pensado para contártelo ayer mismo. Esto es algo que viene fruto del trabajo de investigación de un grupo de personas que básicamente está interesada en aquellos aspectos que nos hacen felices. Son cosas relevantes, aunque parezcan cosas pequeñas. La gratitud, el optimismo, el evitar los pensamientos compulsivos, esto que te digo ahora de practicar la amabilidad, hacer algo por el otro. Fíjate, antes de ayer, ayer mismo tenía una conversación con el grupo de PNL, del mundo virtual, de aquí de Zaragoza, y uno de los participantes, uno de los alumnos, Javi, nos contó una pequeña anécdota de él que tiene que ver con la amabilidad, ¿no? Resulta que él estaba en correos y él acababa de cobrar una cuestión, tenía dinero en su bolsillo y delante de él había una persona que estaba pagando algo en el correo y no le llegaba el dinero. La persona rascaba sus bolsillos intentando buscar esa moneda, ese billete para completar eso que le valía la transacción que estaba haciendo en ese momento en el correo. Y en ese momento él está viendo esa circunstancia, está viendo eso y ahí tiene la necesidad y tiene ese diálogo interno de decir, estoy en el momento indicado, en el momento justo para poder realizar un acto de amabilidad. ¿Y saben qué? Pasó a la acción. Simplemente sin que nadie más se enterara, habló con esta persona y le dijo, no te preocupes, mira, yo tengo la suerte de haber cobrado este dinero ahora, te presto esto, paga eso y en algún momento cuando puedas me lo devuelves, y si no, no te preocupes. Este hombre pagó y ya está. Y fue un acto de amabilidad. Pero ¿qué es lo bueno aquí? Lo que experimentó Javi en este caso, lo que experimentó la persona, tan pequeño, con algo tan pequeño puede crear algo tan generoso y puede crear en la otra persona un bienestar tan grande y en nosotros evidentemente también, porque ¿saben qué? Las tornas pueden cambiar en cualquier momento. Y ya que nos gustaría poder contar con una persona que quizás esté detrás de nosotros en un momento que no tengamos para poder pagar eso que necesitamos y con un acto de amabilidad simplemente lo pueda hacer. Es bonito y es algo que debemos también realizar en nuestro día a día. Bien, ahora, ahí te va la próxima. Desarrollar estrategias para afrontar o de estrategias
de afrontamiento. Y ahora lo escribes y luego te lo explico. Ya tenemos y hacemos una recapitulación: expresar gratitud, cultivar el optimismo, evitar pensamientos compulsivos, practicar la amabilidad y ahora desarrollar estrategias de afrontamiento. ¿Y a qué se refieren con estrategias de afrontamiento? Bueno, esto que estás haciendo ahora mismo, esto que has elegido deliberadamente hacer ahora con tu tiempo, es algo que de alguna forma te aporta herramientas para poder afrontar los momentos duros y difíciles que inevitablemente van a llegar en nuestra vida. Son esos recursos que quizás tienen que ver con la resiliencia, esa capacidad de erguirnos ante cualquier circunstancia, esas herramientas para poder percibir las cosas desde un marco de contexto más amplio, esas herramientas, por ejemplo, para poder, quédate con esta palabra, para poder relativizar. Relativizar las cosas, las pones en una balanza y te preguntas, ¿realmente esto es importante en mi vida? ¿Que me esté realmente haciendo mal con esto? Relativiza las cosas y date cuenta de que en la vida cosas importantes, realmente importantes, hay unas pocas y a veces no le damos la importancia que realmente tienen. Cosas importantes hay unas pocas. Relativizas. Déjame que te cuente una pequeña anécdota de esto que se llama relativizar. Esto es algo que se lo escuché en una entrevista que le hicieron al gran escritor, literato Jorge Luis Borges, grande donde los haya, ¿no? Él contaba una anécdota con su abuela. Imagínense la escena. Su abuela, muy anciana ya, estaba postrada en su cama, le quedaba poco tiempo de vida y toda la familia estaba compungida. Toda la familia estaba realmente mal ante el acontecimiento que se les venía encima. Y aquella mujer, cuenta Borges, mi abuela dice, nos reunió a todos en su habitación, nos reunió a todos en su habitación y nos dijo las siguientes palabras. Esto no tiene nada de especial. Simplemente soy una mujer muy mayor que está muriéndose lentamente. Eso es todo. Imagínense ustedes el silencio que se hizo en la habitación, pero evidentemente esa sola frase que dijo la abuela de Borges hizo cambiar la actitud que cada uno de ellos tenía ante la situación que se venía encima. Esto no tiene nada de especial, tan solo soy una mujer muy mayor que muere lentamente. Eso es todo. Me pareció brillante, brillante, y es un ejemplo para poder relativizar. Evidentemente hay diferentes cosas que nos pasan en nuestra vida, algunas se pueden relativizar más fácil, otras son más complejas, pero por eso necesitamos herramientas de afrontamiento, necesitas nutrirte internamente. Quiero que pienses una cosa, quiero que te imagines esto. Imagínate que yo tengo un huevo aquí en mi mano, un huevo de gallina en mi mano, lo tengo aquí. Fíjate esto. Si yo ejerzo presión desde fuera, si yo ejerzo presión desde fuera y rompo este huevo, la vida se acaba. Pero si por el contrario el huevo ejerce presión desde dentro y se rompe, la vida comienza. ¿No es fantástico? ¿No es maravilloso entender que muchas veces estamos intentando encontrar cosas fuera de nosotros cuando los recursos internos están latentes dentro de cada uno de nosotros? Están ahí esos mecanismos de afrontamientos, esos mecanismos para poder afrontar las circunstancias duras y difíciles que inevitablemente llegarán a tu vida, querido amigo, querida amiga. Y no es un acto de pesimismo, simplemente es un acto de comprensión del funcionamiento que tienen las cosas en nuestra vida. Una de cal y una de arena.
Y la vida no puede contemplarse sin su opuesto, que es la muerte. Pero no debemos temerla, sino que simplemente debemos entender que es parte de la propia existencia humana. Entonces, cuando tú haces de eso parte de ti, tienes más herramientas para poder afrontar lo que llegue a tu vida. Y ojalá que te lleguen cosas que no sean tan duras y tan difíciles como a otras personas les están llegando en estos momentos. Piénsalo. Entonces, esas herramientas de afrontamiento están ahí. Y ahora voy a darte otro punto importante. ¿Estás apuntando? ¿Estás apuntando? ¿Te estás apuntando estas cosas? ¿Estás atento? ¿Estás atenta? ¿Estás conectado? ¿Estás conectada? ¿Estás sintiendo la magia de la comunicación que es capaz de viajar las distancias que nos separan ahora mismo y es capaz de llegar y conectar contigo? Eso es fantástico y eso nos permite este elemento comunicativo. ¿Te has puesto a pensar que el ser humano es la única especie sobre la Tierra que puede hacerse la pregunta acerca de sí mismo, acerca de sí misma, acerca de quién soy, qué hago? Somos los únicos que podemos hacer estas actividades deliberadas, como dice Sonia. Estas actividades deliberadas es una elección personal de cada uno de nosotros. Y ahí te va otra. Aprender a perdonar. Aprender a perdonar. Y otra vez, no te quedes con la palabra perdonar. Quédate con la palabra aprender. Es un proceso de aprendizaje. Y te preguntarás, ¿y qué tengo que aprender a perdonar? Lo primero, darte cuenta de que el perdón evidentemente es algo que se otorga a otra persona, pero inevitablemente influye en nosotros. Influye en nosotros. Si tú te guardas, por ejemplo, ira dentro de ti, rencor, ¿qué pasa con eso? ¿Qué es la ira? La ira es tragarme el veneno esperando que se muera el otro. Pero tú te tragaste el veneno, ¿ves? Entonces tú estás sufriendo eso. El perdón también tiene que ver con una elevación de nuestro nivel de conciencia. Yo sé que hay circunstancias en la vida que son muy duras y muy difíciles y a veces inexplicables. Y uno puede pensar que hay cosas que no sería capaz de perdonar. No lo sé. Lo único que sé es que el ser humano es maravilloso. Y que podemos elevar nuestro nivel de conciencia para comprender que las personas pueden cambiar. Que las personas también sufren su propia programación infantil, que las personas también son víctimas de las circunstancias que vivieron quizás de pequeños, de pequeñas. Eso es algo que hay que poner dentro del marco de contexto. Mira, yo trabajo de voluntario en una cárcel aquí en Zaragoza y muchas veces tengo que verme con personas que han cometido actos terribles, que si se los contara aquí ahora, tú dirías, ¿cómo es posible que puedas estar con personas de ese tipo? Porque es necesario. Y en ese momento yo tengo que entrar libre de cualquier contenido mío. Tengo que entrar con la maravillosa curiosidad que tiene un niño o una niña. Simplemente quiere saber, quiere enterarse. Y tengo que tener muy en cuenta que no tengo delante a un asesino, que tengo delante a una persona, que son varias cosas. No es una mente determinada por un acto que ha hecho en su vida. Pero este perdonar es algo muy importante porque no podemos vivir felices en el presente si no hemos otorgado ese perdón de corazón y hemos dejado ir. Déjalo ir. Déjalo ir. Es un acto de sabiduría. Es un acto a veces de dolor profundo. Déjalo ir. Arráncatelo de tu propia alma. Ponlo en un pequeño bote y haz metafóricamente la acción de que lo arrojas al río y ves cómo desaparece ese dolor, ese sufrimiento, lo que sea. Y también es importante quizás el perdón contigo mismo, contigo misma. Perdónate a ti misma si hay algo que tienes que perdonarte. Ahí. Aprender a perdonar las 6, sí, ahí están atentos, atentas, muy bien, aprender a perdonar. Vamos con otra, ahí te va, aprender a perdonar. Me encanta esta, oh Dios mío, de las que más me gusta. Y espero que también puedas decirme que a ti te gusta y que has encontrado eso que te hace que te hace fluir más. Eso que te hace fluir
más, esa sensación de flow. Sabes que hay una persona que bueno, muy famosa, muy conocida, que ha dado a conocer este término de flow. Flow, ha hecho un libro muy, muy bonito llamado Flow, un libro que si no lo tienes, tienes que conseguirlo. Se llama Mihaly Csikszentmihalyi. Y esta pronunciación tan buena se la debo a Ana Rodríguez, que me ha enseñado a pronunciar este nombre, que es complejo, pero es cuando simplemente te olvidas de lo que aparece ahí, esa complicación, lo haces fácil, lo integras, ¿no? Mihaly Csikszentmihalyi. Como tú veas el nombre en el libro vas a decir, esto es impronunciable, pero no. Ahí está, y le doy las gracias a Ana Rodríguez por enseñarme y es el crédito de ella, ¿no? Esta pronunciación de ese nombre. Bien, este libro, Flow, es fantástico y tiene que ver con eso de fluir. ¿Qué nos hace fluir? Ahora, vamos a ponernos de acuerdo en esto. ¿Qué es fluir? Pues seguramente que lo conoces, seguramente que esto lo vives en algún ámbito, en algún aspecto de tu vida. Es esa sensación que te invade el cuerpo, en la que tú estás completamente ensimismado, estás metido, eres parte de eso que estás haciendo, eres parte de esa obra, de esa creación, de ese trabajo, lo que sea, tú estás conectado con eso. Muchas veces, por ejemplo, puede pasarte de que te olvidas de comer, te olvidas de la hora, te olvidas de un montón de cosas porque estás ahí, estás metido realmente en esa sensación de flow. Y eso es lo que dice Sonia, que hay que aprender a fluir más. Aprender a fluir más. Por favor, no me digas, es que no hay nada que a mí me gusta. No es verdad. Hay algo latente dentro de ti, en tu llama interna, quizás a veces tiende a apagarse un poquito, pero de repente aparece algo como esto que estás viendo ahora, de lo que estás siendo partícipe, y hace que esa llama interna crezca y tú te des cuenta de que sí hay cosas, de que tú tienes talentos, virtudes, tienes cosas fruto de tu experiencia de las que disfrutas muchísimo y de las que realmente te conectas con esa sensación de flow, y ahí fluimos más. Recuerda lo que te dije al principio, no existe peor tragedia que irnos a la tumba con toda nuestra música dentro. Y ahí hay que encontrar eso que nos hace fluir. Sería muy triste atravesar nuestra vida sin haber descubierto o sin haber apostado, sin haber tenido la suficiente valentía como para hacer que mi motivación por hacer eso que yo internamente sé que amo, mi motivación ha sido más baja que mi miedo. El truco está, haz que tu motivación sea más grande que el miedo. Haces que tu motivación sea más grande que el miedo, te imbuyes, te metes dentro de esa sensación de flow y das el paso. Vas al lugar, quedas con la persona, tomas la decisión, pero entiende, hay que fluir más. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estás conectado? ¿Estás ahí? No me dejes. Mantente conmigo. ¿Qué te está pareciendo? ¿Qué te está pareciendo? ¿Estás encontrando algo útil? ¿Te estás imaginando en tu propio contexto de trabajo, familiar? ¿Estás haciéndote las preguntas? Esto recuerda que es una cosa del día a día. Esas son cosas que hay que hacerlas, actividades deliberadas, como dice Ludovinsky, actividades deliberadas. Maravilloso, Roberto, sí, conectados. ¡Wow! Lo del huevo me impactó, dice. Claro que sí. Bien, fluir más. Y aquí te va otra, ya que estamos llegando al final de esto, aquí te va otra, saborear las alegrías de la vida. Saborear las alegrías de la vida, saborearlas. Entender que las emociones que vivimos son emociones que vienen y van, no son permanentes, son transitorias, se diluyen. Por eso es importante poder disfrutarlas en el momento presente, no estar con la angustia de estoy proyectado, estoy eyectado todo el tiempo hacia el futuro y de repente no me doy cuenta de lo que está pasando aquí ahora, no alcanzo a degustar la alegría del momento presente. Como dice aquí, saborear las alegrías de la vida. ¿Cuáles son las alegrías de tu vida? ¿Cuáles son las alegrías de tu vida? ¿Las estás saboreando?
Las estás lidiando con los miedos, nos dice Fernando, lidiando con los miedos. Qué bien, lidiando. Y si aprendemos a fluir con esos miedos, a lidiar con ellos, a enfrentarlos, a mirarlos a la cara y a decirles, aún no. ¿Eh? Aún no. Estar aquí ahora, nos dice Claudia, saborear cada momento, claro que sí. Saborear las alegrías de la vida. Y por último, lo último que nos queda de estas actividades deliberadas de las que estábamos hablando, que son actividades que debemos poner en práctica día a día para acercarnos a ese bienestar. ¿Sabes qué? Las estás apuntando. ¿Quieres que te dé una estrategia muy buena para poder integrarlas también más tú? La estrategia es simple, compártelas. De repente quedas por Zoom, por Skype, con tu amigo, con tu amiga, con tu grupo de personas y dices, oye, les voy a compartir algo interesante y que es bueno, una serie de actividades deliberadas, y empiezas a decir pam, 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 wow, y compartes esto con tu gente, y de esa manera también tú puedes integrar esta información y te queda mejor, compartes con los demás, ¿no? La última es, atento, atenta, comprometerte con un objetivo, comprometerte con un objetivo, comprometido con ese objetivo. Claro, algo que te dé sentido, porque recuerda, igual te puedes comprometer con algo que tiene que ver con valores sociales que no tienen que ver contigo, no te hacen fluir. Si te vas a comprometer con algo, ten en cuenta que sea algo que te haga fluir, que entres en esa sensación de flow, comprometerte con un objetivo. Y aquí otra vez la palabra importante no es objetivo, sino es compromiso. Ese compromiso implica una cierta organización, implica que podamos, bueno, bajar un poco a la tierra, a papel y decir esto es lo que yo quiero conseguir en este año y de aquí a unos meses, y aunque pase algo como lo que ha pasado ahora, ¿no? Como decía Einstein, Dios juega a los dados con nuestros planes. Pero aún así es bueno tener planes y tener objetivos. Eso sí, no apegarse a ellos, porque las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Pero sí es bueno ese sentido de compromiso. Si quieres que te diga, quieres que te diga qué es lo que me mantiene comprometido, comprometida. Lo que me mantiene comprometida, comprometida contigo, es la sensación de conexión con la misión de vida que yo creo que debo transitar aquí. Fíjate que digo creo, es una creencia, no es la realidad, es mi propia película, mi invento. Ahora, ¿es útil? Claro que es útil para mí, porque hace que mi fuego interno crezca cada vez que me pongo en contacto con personas como tú. Y eso me hace estar conectado, en flow. ¿Ves? Ahora mismo estamos en esta especie de conexión entre tú y yo. Y lo que me da sentido a mí, lo que tiene que ver con mi identidad, lo que a nivel, digamos, profundo hace que yo me levante cada día con ganas, con ilusión y me mantenga comprometido con un objetivo es, soy atizador del fuego interno. Atizador del fuego interno, ¿ves? Insuflando fuego. Insuflando ese fuego para que dentro de ti la llama crezca, 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 ¿no? A veces me preguntan, ¿cómo definirías lo que haces? ¿Cómo definirías lo que haces? Muy simple. Cuando alguien se acerca a mí con una chispa de esperanza, yo alimento esa chispa hasta convertirla en llama. Alimento esa llama hasta convertirla en fuego. Alimento ese fuego hasta que se convierte en un incendio incontrolable, ¿no? Un incendio dentro de ti. Porque aquí cuando tú estás con ese entusiasmo, comprometido con ese objetivo, cuando tú de alguna forma expresas gratitud día a día, cultivas el optimismo, evitas el pensamiento compulsivo, practicas la amabilidad, desarrollas estrategias para afrontar, aprendes a perdonar, fluyes más, saboreas las alegrías de la vida, si te comprometes con un objetivo, entonces tú eres una antorcha viviente. ¿Y sabes qué? No podemos cambiar a los demás, pero sí podemos influenciarles. ¿Qué te parece? No podemos cambiar a los demás, pero sí podemos influenciarles. Ahora,
ponte en tu marco de contexto. ¿No crees que influenciarías de forma positiva a tu marido, a tus padres, a tus hijos, a tus amigos? ¿No crees que podrías influirlos positivamente si tú te conviertes en la mejor versión de ti mismo? Claro que sí. Y es fantástico. Pero en ese momento sabes que debes evitar cualquier tipo de idolatración, porque ahí ya te pierdes. No, dices, represento esto, pero tengo mis sombras que me están mirando de frente. Y yo las miro y nos miramos, y ese lobo negro interno que sale ahí, me mira y es mi sombra, y me dice, aquí estoy. Y yo le digo, aquí estoy yo también. ¿Y sabes qué? Te abrazo porque te reconozco, porque eres parte de mí. ¿Y sabes qué? No podría ser de otra forma. Y entonces se desvanece. Se desvanece porque parte de la vida. La pureza también conlleva dentro de sí la semilla de la impureza dentro. Y la impureza dentro lleva la semilla siempre latente de la pureza que anida dentro de sí misma. Comprometida con un objetivo, sí. ¿Estás bien? ¿Estás contento? ¿Estás contenta? ¿Estás conectado? ¿Estás aquí? Mándame un sí de corazón y déjame que me tome un poquito de agua. Qué gran audiencia. ¿Saben qué? Depende de cómo sea, digamos, esta experiencia que tenemos ahora. Los vamos a invitar para que el próximo domingo, ¿qué les parece? Nos volvemos a juntar y hablamos de otras cosas. Quizás hablamos de la importancia de la comunicación, por ejemplo, que es muy importante. Quizás nos juntamos para eso, ¿no? Entonces, quédense conectados con nosotros y luego nos dicen en los comentarios lo que les gustaría para el próximo fin de semana. Bien, dejamos un poco atrás todo el trabajo de Sonia Liudovinsky, ya entendemos que esta parte de bienestar y de felicidad tiene que ver con esas actividades deliberadas ahora, únicamente depende de ti. Depende de ti. El hecho de que puedas hacerlas en tu día a día, de que puedas llevarlas a cabo. Claro que sí. Ahora voy a cambiar el marco de contexto para contarte que se nos viene encima. Se nos viene encima una realidad que va a demandar de nosotros que seamos personas altamente competentes. Altamente competentes, y te preguntarás en qué. Necesitamos ser personas altamente competentes en algunas habilidades que hoy en día están marcando la diferencia y que si hacemos una vista hacia el futuro son las que deliberadamente marcarán la diferencia. Y ahora es un buen momento para entrenarnos en ellas. ¿Sabes? En el año 1979, el ejército de los Estados Unidos se dio cuenta de que las tropas realmente más efectivas y que reaccionaban mejor a los entrenamientos mostraban algunas ciertas cualidades que llamaron la atención de las personas que estaban observando esos entrenamientos y comenzaron a fijarse un poco más detalladamente. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay unas habilidades que ciertas tropas representan que marcan la diferencia. Y ahí descubrieron cosas como, por ejemplo, en esa tropa, el nivel de comunicación efectiva que había entre los soldados marcaba la diferencia. El trabajo en equipo marcaba la diferencia. La capacidad de resolución rápida de las dificultades marcaba la diferencia. La capacidad básicamente de mantener su propio estado emocional. ¿Ves? Mira, tenía todo esto preparado muy bonito en unas diapositivas que me las curré un montón y no he podido presentarlas aquí. Pero cuando me pasó eso al principio, dije, esto es lo que necesito para seguir. No puedo quedarme ahí. Tengo que resolver el conflicto rápidamente. Otra capacidad que se dieron cuenta era el liderazgo. El liderazgo, de repente, se vio que en esas tropas habían ciertos personajes que marcaban esa diferencia a través del liderazgo. Empezaron a investigar esto, profundizaron más allá en esto y descubrieron algo que ahora es muy conocido. A ver si adivinas de qué te estoy hablando.
¿De qué qué es lo que descubrieron en aquel momento que ahora se ha puesto muy de moda y que ahora necesitamos trabajar y entrenar en eso? Bueno, dicen empatía, ¿qué más? ¿Qué más dicen ahí? Paciencia, inteligencia emocional, resiliencia, inteligencia emocional, creatividad, ¿ok? Tiene mucho que ver con todas estas cosas que ustedes están comentando. Pero la palabra que ellos utilizaron, la palabra que ellos eligieron es esta que te voy a decir ahora. Las llamadas soft skills. Soft skills, habilidades blandas. ¿Por qué? Porque en ese momento ya habían otras hard skills, las llamadas habilidades fuertes o duras, por así decirlo, ¿no? Que básicamente esas hard skills eran habilidades en las que los soldados eran personas muy técnicas, muy precisas, muy organizadas, de alguna forma mantenían, por ejemplo, para dar un ejemplo muy claro y muy preciso, de repente si tú eras una persona con unas buenas hard skills, de repente estabas dentro de un tanque y tenías esa capacidad de tener esa precisión para dar un blanco, ¿ok? ¿Te imaginas? ¿Te pones en contexto? Estás dentro de un tanque, eres una persona con hard skills y de repente tienes esa capacidad, ¿no? de concentrarte y de total precisión. Lo que pasa es que de repente dijeron, wow, pero también hace falta alguien que tenga esa habilidad para darse cuenta de que si realmente ese blanco es el blanco más eficaz, el que yo podría dar. Y también tener en cuenta qué es lo que está pasando allí, porque quizás allí hay una circunstancia que yo no puedo evidenciar, pero que puedo poder tener aquí un poco de información, quizás hay niños, quizás qué pasa allá, y ahí entran en juego estas habilidades blandas. Fíjate, en el año 79 se empezaron a estudiar, evidentemente fruto del trabajo y de investigación militar. Bueno, esto que nos acompaña ahora, el Internet, también es fruto del avance militar. Fíjate cómo al final estas cosas terminan derivando luego en la sociedad y ahora forman parte de nuestra vida. Pero vamos a profundizar más en ello. Cuando decimos estas habilidades, por así decirlo, blandas, ¿qué queremos decir y por qué son importantes? Son importantes, bueno, no voy a decírtelo yo, son importantes, no, mira, en el año 2015 la Universidad de Harvard hizo un estudio científico, lo tenía apuntado en la diapositiva, un estudio científico en el que se sacó que el 85%, si has escuchado bien, el 85% del éxito profesional y personal de un individuo va a depender de estas habilidades blandas, de estas soft skills. Eso en el 2015, Universidad de Harvard. En el 2016, el periódico, uno de los más importantes de Estados Unidos, The Wall Street Journal, hizo una encuesta en la que los directivos de muchas empresas asumieron, el 92% de los directivos asumieron que era imprescindible entrenarse en soft skills. Era imprescindible entrenarse en estas habilidades blandas. Eso en el 2016, en una encuesta que hizo The Wall Street Journal. Y en el 2018, McKinsey, que básicamente es la consultora estratégica global más prestigiosa del mundo, la consultora global más prestigiosa del mundo, McKinsey, dijo que las habilidades blandas, la necesidad de las empresas, de las llamadas soft skills, van a aumentar en un 30% de aquí al año 2030. En un 30% van a aumentar las demandas de personas con habilidades de soft skills. ¿No te parece algo que dices, eso tengo que hacerlo yo, eso tengo que entrenar, es el momento, es ahora? ¿Por qué es el momento ahora? Porque vamos a ponernos de acuerdo, una habilidad no es algo que tú consigues de la noche a la mañana, hace falta entrenamiento, ejercitarte. Diana Márquez dice, para todos los días quiero, claro, para todos los días hay que entrenarse en esto. Pero si tú estás viendo que eso va a ser muy demandado y más que nada en este tiempo, cuando salgamos de este confinamiento va a haber una recesión económica muy grande, eso tenemos que asumirlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Tenemos que cuidar lo que tenemos aquí, esto que nos hace completamente únicos. Y si tú realmente te entrenas, ganas más conocimiento en esto, ganas más experiencia en esto, evidentemente vas a ser una persona con más posibilidades de tener un mejor empleo.
Y si tienes un mejor empleo o mejoras tu marca personal, por así decirlo, vas a poder impactar a más gente, llegar a más, vas a poder ofrecerle a tu familia un mayor bienestar. Esto es importante. Entonces, vamos a entrar de lleno para ver de qué me estás hablando, Sebastián. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas soft skills? Y muchos de ustedes hablaban de inteligencia emocional y creatividad. Claro que sí, porque todo eso forma parte de estas soft skills. Me atrevería a decir que si no desarrollamos la inteligencia emocional, es difícil que desarrollemos soft skills. Forman parte, es como una cosa que está intrínseca dentro de todo esto. Pero aquí hablamos, por ejemplo, algo muy, muy importante, quizás de lo más relevante de todo. Número 1, autoconciencia. Autoconciencia, conciencia de mí mismo, conciencia de mis pensamientos, observación, entrenarme en esa autoobservación constante. Cuidado, no hay que confundir la mente, la cháchara de la mente, ese pensamiento hiperreflexivo del que hablábamos antes, compulsivo que te hace mal. Ese no, ese no, ese no. Te hablo de autoobservación. Cuando te conviertes en ese observador, en esa observadora, no te machacas a ti mismo, a ti misma, simplemente te das cuenta de que quizás has dejado entrar en tu mente, has dejado entrar un pensamiento o una emoción que lo único que está haciendo es romper tu propio estado emocional. Lo observas y cuanto más lo observas, más notas que eso tiende a diluirse. Tienes que entrenarte en la autoconciencia constante, observar pensamientos, observar emociones y observar tu fisiología, porque si no vas a ser prácticamente un producto de tu programación inconsciente. Si ya lo decía Carl Gustav Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, tu subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. ¿No es fantástica? ¿Qué poder tienen algunas frases, no? Simplemente dices, no lo puedo creer. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, tu subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Pero recuerda, programados por el pasado, pero no determinados por él. Somos posibilidades. Entonces, haces crecer de forma deliberada a partir de ahora esta autoobservación, sin machaque, sin hiperreflexión, creando realmente el mejor aliado. El mejor aliado tiene que vivir dentro de ti. Porque si no tienes un enemigo dentro de ti, el enemigo de fuera no puede hacerte daño. ¿Estás de acuerdo? Si no tienes un enemigo dentro de ti, el enemigo de fuera no puede hacerte daño. El enemigo anida dentro de ti, porque de repente alguien dice algo y te sientes mal. ¿Cómo haces? Si eso lo haces tú, ¿por qué le otorgas un poder al otro? ¿Ven? Ya no hay autoobservación, no hay autoconciencia. Debemos entrenarnos en esto. Muy importante. Número 2, autogestión. Una cosa es la capacidad de poder autoobservarnos y entender las emociones que de alguna forma van transitando en nosotros y los pensamientos que dejamos entrar. Somos conscientes de eso y nos entrenamos todos los días en esto. Bien, y luego es la capacidad de tener autogestión, de poder tener una acción concreta para no ser víctima de esos raptos emocionales. Autogestión, porque de repente te acuerdas de esta historia cuando alguien te viene con un chisme, ¿no? ¿Te acuerdas? Y se la cuentas tú a esa persona. Imagínate esto. Se va el alumno a ver al maestro, todo compungido. Maestro, maestro, la gente del pueblo está hablando muy mal de usted. Y el maestro en ese momento, detente, detente. ¿Has pasado eso que vas a decirme antes por las 3 rejas? El alumno, ¿3 rejas? No, maestro, ¿a qué se refiere? Bien, la primera de ellas es la verdad. ¿Estás absolutamente convencido de que eso que vas a decirme es la verdad? Bueno, no, maestro, sinceramente simplemente he escuchado ese rumor. Ah, entonces
Vayamos a la segunda de las rejas, que es la bondad. ¿Es bueno para ti contarme esto ahora? ¿Es bueno para mí en algún sentido tener que escucharlo? Ah, querido maestro, sinceramente no. Ah, entonces vayamos pues a la última de las rejas, que es la necesidad. ¿Es necesario para ti tener que contármelo? ¿Es necesario para mí escucharlo aquí ahora? Ay, no, maestro, pues no es tampoco necesario. Ah, bueno, pues entonces, si ni es verdad, ni es bueno, ni es necesario, dejémoslo en el olvido. Y te vas. Y gestionas de una forma diferente algo, no dejas entrar dentro de ti algo producto del rumor, y ahora está pasando mucho, ahora nos llega información de todas las cosas que están pasando y no nos preguntamos, no pasamos la información por las tres rejas, empezamos a enviar indiscriminadamente a todos nuestros contactos esto, lo otro, autoconciencia, autogestión, que puedas hacer como Buda, ¿no? Buda estaba en un momento determinado dando una plática en un pequeño pueblo, estaba sentadito dando su plática, y de repente una de las personas del pueblo que no estaba de acuerdo con Buda se levanta y comienza a insultarle en su cara. Imagínate la escena, le insulta en su cara, ¡usted va! Y Buda simplemente se queda en una fisiología, en una actitud imperturbable, como si nada pasara. Este hombre termina y luego se va. Y Buda prosigue con su práctica, termina y ya está. Cuando acaba, uno de los alumnos se acerca a Buda y le dice, pero maestro, ¿por qué usted no reaccionó? ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué usted simplemente dejó que le insultaran de esa manera? Y en ese momento Buda lo mira y le dice, querido alumno, si yo te ofrezco un regalo y tú decides no aceptar ese regalo, ¿de quién es, pues, el regalo? Y este alumno se queda pensando y dice, pues maestro, si usted me ofrece un regalo y yo no lo quiero, pues el regalo sigue siendo suyo. Pues bien, de esta misma forma, estas personas deciden regalarme sus insultos y yo simplemente decido no aceptarlos, dejándolos en sus propias manos. Autoconciencia, autogestión, flexibilidad, capacidad de adaptación. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la emoción que transita en ti en este momento? Obsérvate. Tienes autoconciencia de tus pensamientos, tus emociones. ¿A dónde te está llevando todo esto? ¿Dónde estás? ¿Dónde te lleva el relato? ¿No? Quizás a tu propia historia personal, a tus conflictos, a tus alegrías, a tus aventuras, lo que sea. ¿Dónde te está llevando todo esto? ¿Fluyen con libertad, con liberación, tranquilo? Respiro, dice, agradecida. Claro que sí, es un momento de construcción mutua. Estamos construyendo esto, este seminario, esto que tenía una estructura, tenía algo, pero claro, la irrupción de lo inesperado siempre está presente en nuestra vida. Y no debe quitarnos la capacidad de poder fluir, porque ahí es donde decimos, si yo puedo entrenarme en estas soft skills, en estas habilidades blandas, y de repente me intereso por lo que me está contando Sebastián y busco más información y decido experimentarme a mí en esas circunstancias, y me imagino como si yo fuera Buda y actúo como si, claro, que es una herramienta fantástica, actúa como si ya estuvieras en posesión de ese recurso interno, de esa habilidad, lo que sea, actúa como si te levantas cada mañana y dices, ya estoy en posesión de soft skills, ya estoy en posesión de inteligencia emocional, de esta capacidad de autoobservación, de autogestión, soy flexible, wow, estoy en esto. Y hay otra cualidad básica, ahí te la dejo, otra cualidad básica
de estas soft skills, apúntala. Ya la sabes, pero ¿qué más da? Hay que recordarnos estas cosas. Hay que recordarnos estas cosas. Confianza en ti mismo. Confianza en ti mismo. Confianza en ti mismo. Confianza dice, a veces la gente dice, yo es que no tengo confianza en mí. No, es imposible. Puede que en algunos contextos, en algunas circunstancias de tu vida pierdas este recurso de la confianza, pero estoy completamente convencido de que hay otras circunstancias en tu vida en las que puedes hacer uso de una plena confianza en ti. Entonces, eso nos da, de alguna forma, la evidencia de que no es que no tenga confianza, estoy confundiendo identidad con comportamiento, son dos cosas diferentes. No te determines, lo que tú eres representa un amplio campo de posibilidades. Quien está ya determinado se cierra ante esas posibilidades. Entonces tú dices, no, confianza en mí mismo, ¿dónde la tengo? ¿En qué área de mi vida? ¿Cómo puedo transportarla para hacer algo que realmente quiero? Para ir al lugar, para quedar con la persona, para hacer la llamada, para atreverme al webinar, para salir a escena, para lo que sea, para decir sí de corazón a esa situación, a ese trabajo, o lo que sea, o para decir no, hasta aquí, no voy a seguir más con esta situación. Entonces sacas esa plena confianza en ti mismo y la haces fuerte. Y también otra habilidad soft skill, la perseverancia. Perseverancia, perseverancia, perseverar, transitar, ir más allá. Cuando la situación parece derrumbársenos, cuando la situación parece que se nos cae encima, ahí tú te hiergues ante las circunstancias y perseveras y sigues en esa dirección, si es una dirección que de alguna forma está conectada con eso que te hace fluir, si está conectada con eso que tú valoras. Entonces, tú ahí sigues hacia adelante. La perseverancia, yo la conecto mucho con esta capacidad de convicción. Me encanta esta palabra. Me encanta la palabra convicción. Convicción es la absoluta convicción de que algo deliberadamente va a ocurrir si tú sigues perseverando en ello. Claro, a veces es complicado, a veces es complejo, por supuesto que sí. Y también hay que abrazar las incertidumbres y sentirme a veces desganado, y está bien, y permitirme eso, y no meterme caña, claro que sí. Sin embargo, descansas unas horas, te levantas y sigues, y perseveras, y vas más allá, perseveras. Fíjate, quiero que hagamos este ejercicio de imaginación, un ejercicio de imaginación para que te quedes realmente con esta capacidad de perseverar, con esta capacidad de convicción. Tú vas al cine a ver una película que quieres ver hace largo tiempo. Vas al cine, pero por circunstancias diversas llegas muy tarde. Llegas muy tarde y únicamente puedes ver los últimos 10 minutos de la película. Y ves que la película acaba bien. Simplemente los actores acaban juntos, por así decirlo. ¡Wow! Acaba bien la película, ¿no? Pero claro, tú acabas la película y dices, me he perdido casi toda la película, voy a comprar otro boleto y me quedo a la sesión que sigue. Y así lo haces. Te quedas a la sesión siguiente y estás en tu butaca viendo el desarrollo de la película, y en la mitad de la película todo es un conflicto increíble y tú dices, ¿qué pasa aquí? Dios mío, y tú estás con una sensación de desesperación. Sin embargo, tú sabes que la película acaba bien. Sabes que la película acaba bien. Por lo tanto, simplemente transitas por eso y tienes la convicción absoluta de que la película acaba bien. Sabine nos dice, buenísimo ejemplo. ¿Qué te parece si tu película también es así? Yo trabajo esto, yo creo que mi película acaba bien. Creo que mi película acaba, no lo sé, pero me gusta creer lo que es así, porque me ayuda a transitar por las circunstancias.
Bien, tenemos autoconciencia, autogestión, confianza en uno mismo, perseverancia, convicción y una soft skills muy, muy interesante es la flexibilidad. Recuerda que estamos hablando de habilidades blandas que tienen que ver con lo intrapersonal, ¿ves? Con lo intrapersonal, trabajando contigo mismo. Hay soft skills para trabajar contigo y soft skills que trabajas con los demás, ¿no? Entonces aquí tenemos perseverancia, flexibilidad, confianza, autogestión, autoconciencia. ¡Wow! De Raquel para todos los panelistas, hay que alimentar nuestra llama interna, dice Raquel. ¡Claro que sí! Fíjense que un elemento que es fundamental para todos nosotros y que ahora mismo, en este momento que estamos transitando, nos está poniendo un poco al límite, y es la capacidad de flexibilizarme, la capacidad adaptativa, la capacidad que tengo de entender que hay circunstancias que no puedo cambiar, pero que siempre puedo cambiarme a mí misma, para poder transitar con más felicidad en eso. Yo quiero dejarte una filosofía de vida, dejarte esta filosofía de vida que se traduce en una frase, pero que es una frase que me encanta. Fíjate, esperar lo inesperado. ¿Qué te parece si a partir de ahora esperas lo inesperado y lo haces parte de tu propia filosofía de vida? Y allí, por donde vayas, esa filosofía de vida va contigo, te acompaña. Entonces, ya no te sientes vulnerable, ni te enojas, ni tienes ira porque algo que tú tenías pensado no se da. No, porque tú ya sabes que hay que esperar lo inesperado. Y cuando eso se presenta, irrumpe en tu vida, entonces tú sabes que estás en presencia de lo inesperado. Y lo inesperado necesita simplemente una persona ágil, hábil, que entienda las circunstancias y se adapte rápidamente. Las circunstancias no van a cambiar por ti. Va a ser mejor que tú cambies en la medida que las circunstancias cambian. Fíjate lo maravilloso que es la comunicación, que son las palabras, ¿no? Por un lado tenemos la palabra cambio y por otro lado la palabra permanente. Cambio y permanente. Aparentemente son dos palabras que son contrarias, ¿no? Cambio y permanente. Pero fíjate lo maravilloso que es este lenguaje que manejamos nosotros. Si yo te digo que solo el cambio permanece, a que dentro de tu cabeza le das un sentido. Y dos palabras que antes parecían contrarias se unen para dar un nuevo significado. Lo has escuchado muchas veces, pero no es la cantidad de veces que lo escuches, sino la capacidad de integrarlo y de llevarlo a la acción y de compartirlo con otras personas. Eso es un poco el mensaje. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí ahora? Dime, ¿cómo estás? ¿Cuál es la emoción que transita en ti, el pensamiento? ¿Qué ha surgido por ahí? ¿Qué está pasando en este chat? ¿Qué está pasando en este chat? Vamos a ver. Si puedes crear, si puedes crear, puedes creer. Nos dice Fernando, Tania, visualizar en positivo. Yo quiero que la vida me sorprenda. Claro que sí, la vida ya nos sorprende todos los días, hay que estar atentos. José Ángel Goyeneche, amigo mío, somos más cachondas, no sé qué dice, entusiasmada, mejor que nunca, que bueno, cómo están aquí activos, confiada, con cambio, con mucha energía, muy agradecida, aumentando mi fuego interno. De eso se trata de insuflar para que el fuego nazca y permanezca en ustedes un tiempo entero. Estamos llegando ya al final de esta presentación, porque yo tengo básicamente tengo algo que siempre lo comento, ¿no? Y esto que comento es, el cerebro únicamente puede absorber lo que el trasero es capaz de soportar. ¿Estás de acuerdo con eso? El cerebro únicamente puede absorber lo que el trasero es capaz de soportar. Cuando ya empiezas a estar incómodo, incómoda, cuando ya pierdes la atención, entonces es el momento indicado para ya ir terminando con esto, ¿no? Y créanme que hago un ejercicio de ponerme un poco en el lugar de ustedes y decir, estoy escuchando aquí un tío que me está hablando de una cosa u otra,
ya estoy cansado. Bien, yo les agradezco muchísimo el tiempo de compartir esto. Déjenme que les diga que hemos preparado un curso online, 21 vídeos sobre gestión emocional consciente, 21 vídeos de gestión emocional consciente, un curso online completo que no únicamente tiene vídeos, sino que también tiene un montón de material escrito en los que ustedes pueden realizar ejercicios y nutrirse más en todas estas cosas que estamos hablando. Recuerden, los cambios no son un evento, son un proceso. ¿Y cuál es la posibilidad? La posibilidad del curso online que te ofrezco ahora es la posibilidad de poder ver estos vídeos todo el tiempo que tú los quieras, porque es el acceso ilimitado y puedes nutrirte y aprender y compartir con los tuyos estas 21 lecciones de gestión emocional consciente, que además incluyen dos grandes bonus. Uno de ellos es un vídeo adicional y otro es una conferencia completa de 1 hora y media sobre liderazgo emocional consciente. Y te preguntarás, ¿y esto, Sebastián, qué pasa? ¿Qué nos va a costar? Hemos preparado un precio que es irresistible. Fíjate que cuando hablamos de poder nutrir nuestro mundo subjetivo interno, la capacidad de poder adquirir información que de alguna forma nos haga crecer internamente y haga que como el huevo podamos rompernos desde dentro para comenzar a crecer, esa información no tiene precio. Esa información no tiene precio. Entonces, esta posibilidad que te doy, el precio real del curso está en Hotmart, el precio real, escúchame bien, son $279. Ese es el precio real del curso. Pero como has estado aquí hasta este momento y ahora mismo tenemos en la sala a 324 personas, increíble, estoy sinceramente orgulloso porque habéis estado hasta este momento. Para ustedes, para las personas que se han conectado aquí y únicamente por tiempo limitado, 24 horas, no más, vas a poder adquirir este curso únicamente por $49. Más del 80% de rebajas. $49. Ahí les va a dar toda la información Victoria, que está conectada con ustedes. Victoria, 47, no, miren, más bajo todavía, $47, el precio exclusivo para todos ustedes. Y les aseguro, de verdad les digo, si no están conformes con el curso que hemos preparado para ustedes, me lo dicen y les devolvemos el dinero. Pero estoy tan confiado con lo que estamos haciendo, le hemos dedicado muchas horas, mucho cariño, mucho amor para que realmente sea algo de utilidad para ti. Ahí se conectan con Victoria para que les pueda mandar un enlace directamente, toda la información y tienen que únicamente poner el cupo de descuento llamado gestión emocional. Cuando ponen el cupo de descuento gestión emocional, automáticamente el precio cambia y acceden a este precio especial. Muy bien, dicho esto, me gustaría despedirme de todos ustedes, pero quédense, porque voy a despedirme quizás con el aprendizaje más grande de todos. Y antes de eso quiero recapitular lo que hemos visto, ¿no? Para no terminarlo así, recapitular. Hemos hablado de estas actividades deliberadas que nos otorgan felicidad y bienestar. Espero que las hayas apuntado, que trabajes en ellas. Y luego hemos hablado de la importancia de las soft skills. La importancia de las soft skills. ¿Sabes qué? Te voy a regalar algo más. Y esto va de regalo. ¿Quieres que te regale la presentación que había preparado y no he podido utilizar? ¿Quieres que te la envíe? Te la envío, un enlace, te la envío y la tienes ahí. Si la quieres, me dices que sí y te enviamos el enlace para que puedas tener la presentación que no he podido compartir contigo, pero que básicamente le va a dar estructura a lo que hemos hablado aquí y ahora. Hemos hablado también de la importancia de las soft skills, autoconciencia, autogestión, confianza en lo mismo, perseverancia, flexibilidad. Y déjame que te comparta la última habilidad. No te apegues. Querido amigo, querido amiga, no te apegues. No te apegues, ni a personas ni a cosas. A veces parece complicado, pero es una gran enseñanza el hecho de darnos cuenta de en qué momento comenzamos a apegarnos
con un objeto o con una persona. Y déjame que te cuente una última historia. Este era Kundu. Kundu era un gran monje, muy inteligente, muy hábil y muy curioso. Kundu estaba un buen día en el despacho de su maestro revisando algunos antiguos libros. Estaba con esa curiosidad, estaba revisando esos libros y de repente se da la vuelta y pasa a tirar una antigua y muy valiosa taza de porcelana que era de su maestro. La taza cae al suelo y se rompe en 5 trozos. En ese momento Kundu escucha que su maestro viene por el pasillo, escucha los pasos y decide recoger rápidamente los trozos de taza y lo coloca detrás de su cuerpo. Cuando su maestro aparece por la puerta, Kundu pregunta: maestro, ¿cuál es la enseñanza más importante de todas? Y en ese momento su maestro dice: querido Kundu, la enseñanza más importante de todas es la de la impermanencia. Todo lo que comienza, acaba. A todo le llega su final. En ese momento, Kundu, que tenía los trozos de taza, los saca, se los muestra a su maestro y le dice: maestro, a su taza le ha llegado su final. Queridos amigos, amigas, qué bonito. He disfrutado muchísimo de la compañía de todos ustedes. Espero realmente que ustedes también hayan disfrutado, que se lleven información de valor. Recuerden que más allá de todas las circunstancias que transiten en su vida, hay algo que debe permanecer, y es el hecho de entender que somos posibilidades. Y este es el último mensaje. Muchísimas gracias a todos los que habéis conectado, gente de tantos países diferentes que han estado todo el tiempo aquí conmigo. Ha sido un auténtico placer. No quería dejar de lado el hecho de agradecer también a mi equipo que ha trabajado conmigo durante estos días para poder ofrecerles este webinar. Y estoy hablando de, evidentemente, Carmen Cabrero, que está aquí en España, mi compañera de vida, que ha hecho un trabajo impresionante, a Melisa Zambrano, que está en Perú. Muchísimas gracias, Melisa. A mi amigo, mi hermano Mario Mercado, que está en México, también ha hecho un trabajo increíble para poder sacar esto adelante. Y evidentemente a Victoria Robledo, que está en Chile, que Victoria está con ustedes aquí en el chat. Muchísimas gracias, de verdad, también a todos ustedes por unirse. Ha sido un auténtico placer. Me despido. Hasta la próxima. Que estén bien.